Ok, buenas noches, Sandra. Bueno, vamos a dar inicio a esta tutoría de repaso. Vamos a abordar lo que es la unidad uno y a grosso modo la unidad 2. Vamos a iniciar, no sé qué parte ustedes han leído. Voy a empezar con la pregunta del millón. ¿Quiénes han repasado o quiénes han leído parte del material para que empecemos a despejar dudas? ¿Me dicen? Ok, buenas noches. Si tienen micrófono, me gustaría que por favor lo activen, mis jóvenes. Ah, Bienvenidos. Estamos acá haciendo la pregunta del millón a los compañeros de que quienes han leído el material. Recuerden que este sábado tenemos nuestro... Y la tutoría de este día es pues para pues, clarificar todas aquellas dudas que ustedes tienen, jóvenes. A ver, jóvenes, escucho. Veamos, Luis o María Guadalupe. Bueno, voy a empezar hello. haciendo una recomendación en vista de que pues hoy no me quieren participar. Creo que les hace falta el cafecito, jóvenes. Empezamos con la parte del constructivismo y empezamos a hablar o nos cuestionamos qué es el constructivismo o cómo este se ve, cómo este se activa el proceso de aprendizaje. Estamos hablando que el enfoque de la teoría constructivista tiene que ver con la forma en que los estudiantes están aprendiendo, cómo aprenden, la manera didáctica que cada uno tiene de abordar los contenidos y a la vez estamos hablando, jóvenes, de esos procesos que interfieren o que inciden al momento de adquirir el conocimiento. Cuando empezamos a hablar de la teoría constructivista, se recuerdan que empezamos a hablar de la parte de Jean Piaget, que lo vemos como uno de los teóricos que se enfocan en este apartado. Cuando hablamos en sí de Jean Piaget, empezamos a hablar de esa parte del constructivismo donde el aprendizaje se forma construyendo nuestros propios conocimientos desde nuestra propia experiencia. Luego, partimos dentro del material y estamos abordando la parte de la asimilación, la acomodación y el equilibrio que se da en este proceso de aprendizaje. Si esta fuera pregunta de parcial, jóvenes, y se les pregunta cuáles son los tres mecanismos para el aprendizaje según Jean Piaget, ¿cuál sería la respuesta de ustedes? Asimilación, acomodación y equilibrio. Correcto, cielo. Esas serían esas tres palabras que ustedes deberían de contestar al momento del parcial. Imagínense, es una batería y aparecen estas preguntas, pues ustedes deben de aprenderse esos tres elementos, no olvidarlos. Recuérdense que también a la asimilación tiene que ver con la parte de adecuar una nueva experiencia a una estructura mental. La acomodación se da cuando se revisa un esquema preexistente a causa de una nueva experiencia. Y el equilibrio pues busca esa estabilidad cognitiva a través de la asimilación y la acomodación que se da en el mismo proceso. También esta información
se organiza al momento igual que se asimila. Entonces estamos hablando que la organización se refiere a aquella capacidad que tiene la mente pensante para organizar el conocimiento de sí mismo y del mundo en cuanto a sus esquemas de acción y las representaciones tales como esquemas que se van versificando a medida que el sujeto actúa sobre los diferentes objetos de conocimiento. Entonces empezamos a hablar de aquellos estímulos que de alguna manera están incidiendo en nuestro proceso de formación, en nuestro proceso intelectual. Entonces Jean Piaget habla de este proceso de reestructuración del conocimiento que inicia con el cambio externo creando el conflicto de desequilibrio en la persona y luego genera la parte de la modificación de la estructura. Luego, hablamos de la parte de la inteligencia como proceso de adaptación. Entonces acá entran estos tres elementos, jóvenes. La asimilación, la acomodación y los estados de equilibrio de adaptación. Entonces no se me vayan a confundir en esta parte. Son los tres estados de los que nos está hablando Jean Piaget. Ahora bien, también Jean Piaget habla de las cuatro etapas. En estas cuatro etapas, la primera, que es la parte de la sensoromotriz, la segunda, la parte preoperacional, acá entra el pensamiento, en la primera entra la inteligencia, en la segunda entra el pensamiento, en la tercera estamos hablando de las operaciones intelectuales concretas, ya el niño empieza a razonar y a resolver por sí mismo ciertas actividades que se le van presentando. En la cuarta etapa, estamos hablando ya de las operaciones formales o abstractas y en esta etapa entramos nosotros, donde ya resolvemos por sí mismos las diferentes actividades que se nos van a ir presentando en cuanto al proceso de aprendizaje-enseñanza. Y así de esta manera se vuelve de una manera significativa. Ahora, para hacerlo más ejemplificado, lo tengo acá, la parte motora sensorial controla el aprendizaje acerca de los diferentes objetos físicos que se le van presentando al niño. En la parte preoperatoria hablamos del desarrollo de las habilidades verbales. En la parte concreta operacional inicia el asentamiento de conceptos abstractos. Y ya en la parte operacional pues estamos hablando de todas aquellas habilidades sistémicas y lógicas del razonamiento que nosotros tenemos en el proceso de nuestra vida. Los principales principios piagetanos en el aula son el rol más importante, posiblemente el rol más importante del profesor es proveer un ambiente en el aula donde el niño pueda experimentar la investigación espontánea. El aprendizaje es un proceso activo en el cual se cometen errores y las soluciones serán encontradas. El aprendizaje a su vez es un proceso social que debería suceder entre los grupos colaborativos con la interacción de los pares, en escenarios lo más naturalmente posible. Entonces, esos son los dos principios que se deben de regir dentro del aula. Y el aprendizaje se debe dar de una manera espontánea. Ahora bien, no sé si han quedado dudas en cuanto a la parte teórica que nos habla Jean Piaget. Pregúntenme ahorita, antes de que avance ya con la parte de Vygotsky. Bien. Todo claro. Uh-huh. No me escucha. No me escucha. Sí lo escucho, ahorita sí, ya le escucho. Ok. No, vamos bien, licenciada. Está claro. Hasta ahorita está claro de mi parte. Estamos haciendo una recapitulación de los contenidos que ya abordamos. Imagínense que yo le pregunto a usted en este momento, supongamos que esta es pregunta de parcial. La potenciabilidad cognitiva del sujeto depende de la etapa de desarrollo en la que el sujeto se encuentra. ¿Quién lo dijo? ¿Vygotsky o Piaget? Piaget. Piaget, ok. Porque la diferencia de tal vez para
apoyar y para aprenderse en una forma más práctica. Digamos que Piaget se enfocaba en la parte, digamos, individual y Vygotsky en la parte social, ¿verdad? Es una diferencia que pues, se puede encontrar entre los dos, ¿verdad? Que digamos, en la de Piaget va, digamos, de lo de interior hacia el exterior, y lo de Vygotsky es de lo exterior hacia el interior, ¿verdad? Ok, entonces estamos bien con la parte de Jean Piaget. También abordemos la parte donde empezamos a hablar de, de Jean Piaget. Vamos a ver, voy a hacer otra pregunta. ¿Son mecanismos para el aprendizaje según Jean Piaget? La asimilación, acomodación y equilibrio. ¿Esto es falso o es verdadero? Es verdadero. ¿Sí? Pongamos un ejemplo aplicando la parte del constructivismo de la que nos habla Jean Piaget. Generemos un ejemplo, o mejor, elaboremos un ejemplo de cómo se puede aplicar el constructivismo en un salón de clases. A ver, generemos un ejemplo. ¿Cómo yo aplicaría la parte del constructivismo dentro de mi salón de clases? A ver, jóvenes. Ok, Kevin me dice con un aprendizaje significativo, pero ¿cómo lo aplicaríamos? A manera, si ese fuera el parcial ahorita, yo les estoy pidiendo un ejemplo, ¿cómo ustedes harían un ejemplo con base al conocimiento del constructivismo? Recordemos, jóvenes, que en el constructivismo los conocimientos no se descubren, sino más bien se van construyendo. Entonces, si vamos a partir de un conocimiento previo, el aprendizaje va a ser un proceso en el cual el estudiante va a construir activamente sus nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos presentes y pasados. No se les olvide esa parte. Y de ahí ustedes pueden empezar a generar un ejemplo. Veamos, me dice Kevin, con un aprendizaje significativo relacionado con conocimientos nuevos sobre matemáticas. Si ya sabemos contar, podemos aprender a multiplicar. Sandra me dice, se hace una actividad donde los niños puedan interactuar con la naturaleza y a la vez compartir su experiencia en cuanto a la observación, por ejemplo, una planta. El aprendizaje anterior toma forma y significado, me dice Kevin. Bueno, entonces debemos de ver eso. Recuérdense que el constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al estudiante aquellas herramientas. Y es acá donde nosotros hablamos de generar andamiajes. Estas son palabras clave, jóvenes. Recuérdenlas al momento de trabajar algún ejemplo del constructivismo. Cuando hablamos de andamiaje, se recuerdan que le permite al estudiante construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática que de alguna manera va implicado aquellas ideas que van a ser modificadas cuando se está aprendiendo. Entonces hablamos de la parte en sí de aprender a aprender. Aprender aprendiendo. Entonces estamos estimulando todas aquellas potencialidades que tienen cada uno de los estudiantes, aquellas habilidades blandas que necesitamos explotar al máximo.
Entonces, no sé si quedan dudas en cuanto al abordaje de esta temática. Si no, pues seguimos avanzando. ¿No hay dudas? Ok, nos vamos con la parte del enfoque sociocultural de Vygotsky. Acá estamos hablando de que la psicología social está muy inmersa en la parte cultural y se señala que la actividad mental es el resultado de la cultura y las relaciones sociales que brindan al estudiante una adecuada relación con los demás. Entonces, para Vygotsky, el aprendizaje es un proceso social por el cual se forma o se genera lo que es el aprendizaje. En el enfoque histórico-cultural, la psicología también es conocida como sociocultural y pues el mayor representante es Vygotsky. Veamos, si fuera pregunta de parcial, las funciones mentales se dividen en mentales inferiores y mentales superiores. ¿Esto quién lo dijo? De Vygotsky. Ok, es Vygotsky. Veamos, vamos a avanzar un poco más. La psicología sociohistórica, hablamos de que el psiquismo humano de Vygotsky, también conocida como abordaje socio-interaccionista, toma un punto de partida en las funciones psicológicas de las personas y las cuales las clasificó en elementos superiores para explicar el objeto de estudio de la psicología, y en este caso estamos hablando de la parte de la conciencia. Entonces, no se les olvide hablar de estos elementos. Si sale pregunta de parcial, pues ustedes ya saben que estamos hablando de funciones mentales superiores y hay funciones inferiores. Entonces, Vygotsky desarrolla la parte mental que está marcada en la interiorización de la persona y cómo ésta se ve interiorizada. Y no es simplemente la transferencia de la actividad externa para un plan externo. Entonces empezamos a abordar ese tipo de parte. Para Vygotsky, considera 5 conceptos que son fundamentales: las funciones mentales, las habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las herramientas del pensamiento y la mediación. Entonces él nos está hablando de esa parte, de cómo se debe de comprender, cómo se debe de analizar de alguna manera. Entonces hablamos de la interacción entre el aprendizaje y el desarrollo. Hablamos de las implicaciones educativas de la teoría de Vygotsky. Acá entra el desarrollo psicológico visto de la manera prospectiva. Entonces estamos hablando de un proceso educativo, jóvenes, normalmente, donde se ven evaluadas aquellas capacidades y aquellas funciones que cada uno tiene. Entonces, cuando el niño logra dominar completamente y ejerce de manera independiente, estamos hablando que se comprende la actividad o el desarrollo que éste tiene. Y es acá donde surge lo que nosotros conocemos como desarrollo de procesos que se encuentran en un estado de desarrollo próximo. Y es ahí donde empieza a ejecutarse la parte del desarrollo próximo. Ok, vamos a ver, vamos a hacer otro ensayo con otra pregunta. El andamiaje consiste en el modelo de los adultos, maestros, padres, tutores, que proporcionan al niño con el objeto de realizar una tarea hasta que el niño sea capaz de llevarla a cabo sin ayuda externa en un periodo a largo plazo. ¿Esto es verdadero o es falso? Verdadero. ¿Seguro? Repito, Sí. el aprendizaje consiste en el modelado de los adultos, maestros, padres, tutores, que proporcionan al niño con el objetivo de realizar una tarea hasta que el niño sea capaz de llevar a cabo sin ayuda externa en un periodo a largo plazo. ¿Falso o es verdadero? Ajá.
¿Qué me dicen? Si Sandra me dice, si el andamiaje es el punto de apoyo que se busca de los adultos, ¿verdad? Entonces, ya. si el andamiaje está por el apoyo de los adultos para que el niño pueda desarrollarlo después solo, entonces en ese caso sí es el andamiaje. Pero tal vez en el momento que usted relaciona la pregunta, hay otra palabra que no sé si se refiere a lo mismo que es si se refiere al apoyo o no. Ahí es donde da la duda. Pero que sí es el apoyo a lo que es a los niños para que ellos después lo desarrollen solos, sí es el andamiaje. Bye. ¿Estás seguro de que es verdadero o que puede ser falso? A ver, veamos. Por aquí me dice Kevin. El aprendizaje anterior toma significado, dice. No sé si me entendieron, pero no creo que me estén saliendo los mensajes bien. A ver. ¿Quién me dices? ¿Es verdadero o es falso? Ahorita ya estamos con la postura de Luis. Veamos qué dicen los demás. Sandra me puso que era verdadero. Kevin dice no solo el adulto. La pregunta tiene truco, déjenme decirle. Entonces, ¿qué tan seguros están de la respuesta? Bueno, dejémosla pendiente y voy a avanzar. Voy a ir avanzando. Ok, me dicen repita la pregunta. Ok, vamos, Kevin, otra vez. El andamiaje consiste en el modelado de los adultos, maestros, padres y tutores, que proporcionan al niño, con el objetivo de realizar una tarea hasta que el niño sea capaz de llevarla a cabo sin ayuda externa, en un periodo a largo plazo. Esa palabra modelado es la que me hace dudar. Kevin dice que es falso. Kevin, ¿por qué considera que es falso? Veamos. No tengamos dudas. Recuerden que estamos de alguna manera repasando para nuestro examen. Modelado se refiere a solo ser un ejemplo. El modelado es cuando yo sirvo de modelo para que el niño aprenda. O Muchas sea que veces, no, Entonces no lo acompaña, solamente le estás dando el ejemplo. entonces la pregunta es, no hace ¿falso? partícipe al niño. Entonces la pregunta es, ¿falso o verdadero? Entonces es Porque falso para que porque sea andamiaje tiene que acompañarle, o sea, estar ahí, ¿verdad? Pero no hacer las acciones él solo, sino que tiene que ser en compañía del niño o la niña. del niño. Ok, correcto. Bueno, ya ven, ya lleváramos 2 puntos en un examen. Las funciones mentales ya las habíamos mencionado, yo les hice la interrogante de cuáles eran. Las funciones mentales son inferiores y las mentales superiores. En las inferiores tenemos aquellas que son con las cuales nacemos, las funciones naturales, que están determinadas genéticamente. En cambio, las superiores se van adquiriendo y se van desarrollando en cuanto a la interacción que nosotros tenemos con nuestro entorno y con nuestra cultura. A mayor interacción social, mayor conocimiento. Ok, luego vamos hablando de las habilidades psicológicas. Las funciones mentales superiores se desarrollan y aparecen en 2 momentos. Primero, las habilidades psicológicas se manifiestan en el ámbito social. Segundo, se manifiestan en el ámbito individual. En el proceso cultural del niño, toda función aparece 2 veces. Primero a escala social y más tarde a escala individual. Entonces estamos hablando de una forma interpersonal y luego de una manera intrapersonal, que son 2 situaciones bien diferentes. Ahora bien, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio entendido social y cultural. ¿Esto es falso o es verdadero? A ver, repito.
El conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, entendido social y culturalmente. ¿Esto es falso o es verdadero? Para mí es verdadero. Verdadero. Ok, gracias, Cielo, gracias, Luis. Sandra, es verdadero. Entendido social. Sí, acabamos de estar hablando de ello. Pero regreso a la presentación. Y estamos hablando aquí donde dice histórico-social, el abordaje socio-interaccionista, estamos hablando de Vygotsky, quien nos habla de la interacción social que tiene la persona. Recuérdense que este enfoque está más que todo abordando la parte externa, la parte donde se está abordando estos momentos. Por ejemplo, aquí habla, lo primero, las habilidades psicológicas se manifiestan en el ámbito social. A ver, me dice Sandra, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio entendido social. Espérenme, veamos. No estaba escribiendo la pregunta. Ah, ok. Y entonces, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, entiéndase este como medio social o culturalmente, que es lo que Vygotsky nos habla y más que todo en eso se enfoca la teoría de que él nos presenta. Veamos, ahora vamos a hablar de la zona de desarrollo próximo. La zona permite concebir el desarrollo como un continuo de conductas o grados de madurez y no como una escala. La parte de próximo no se refiere a conductas que han de surgir en el tiempo, sino a las que están a punto de desarrollarse. El concepto de la zona de desarrollo próximo, introducido por Vygotsky en 1931, es la distancia entre el nivel de desarrollo efectivo del alumno con aquello que es capaz de hacer por sí solo. El nivel de desarrollo potencial es aquello que sería capaz de hacer con la ayuda de un adulto o un compañero más capaz. Entonces empezamos a hablar de para qué sirve este proceso. Acá tengo ya un esquema. La zona de desarrollo próximo se refiere a la distancia entre el nivel real del desarrollo que tiene la persona con el nivel de desarrollo potencial que éste va a tener. En el primero hablamos del nivel de desarrollo, está determinado por la resolución de un problema en forma independiente. En el segundo estamos hablando de potenciar ese desarrollo y está determinado por la resolución de un problema, sea este con la ayuda de un adulto o con la colaboración de un compañero. Entonces eso nos va a permitir a nosotros el hecho de avanzar en este proceso. Vamos a mencionar, en un ejemplo, cómo ustedes utilizarían esta parte de la zona del desarrollo próximo. ¿Cómo lo resolverían? Si estamos hablando que esta orientación es el resultado más efectivo para ofrecer ayuda a los pequeños, a los niños o a los adolescentes a que cursen esa zona de desarrollo proximal, que podríamos entender como la brecha entre lo que son capaces de hacer y lo que todavía no pueden conseguir por sí solos. Si se les pide un ejemplo, ¿cómo ustedes lo desarrollarían? Se me ocurre, por ejemplo, un niño que puede modelar papel, por ejemplo, enrollarlo y para que vaya creando a formar contornos. Entonces, si ella puede enrollar papel y nosotros le enseñamos que va a ir poniendo el papel a la orilla del contorno de algún dibujo. Por ejemplo, el niño en determinado momento, como ya puede manejar papel, si le enseñamos el primer paso, por ejemplo, le hacemos un pedacito y de ahí lo dejamos, el niño lo va a hacer. Pienso. Claro, ahí se está potencializando el niño y se le pueden incluir otros elementos como lo que es el uso o el manejo de una tijera, el uso o el manejo de una regla, más colores, un plumón. Entonces ya el niño empieza a desarrollar su potencial y empieza a dar solución a un problema. También me dice por acá Kevin, ayuda a un niño a aprender las divisiones. Poco a poco lo hará solo
y eso desarrollará su potencial, correcto. Entonces nosotros le enseñamos a un niño las tablas, a sumar, a leer, entonces de repente ya el niño lo empieza a hacer solo, es ahí donde hemos potencializado esa zona de desarrollo y es ahí donde se hace el nivel de desarrollo potencial en el niño, el que el niño va teniendo y que de alguna manera pues va a ir aumentando conforme este vaya creciendo. Ok, no sé si tienen dudas. ¿No hay dudas? Lick, yo sí tengo una. Dígame. Podría entrar ahí el ejemplo como cuando un niño comienza a leer. O sea, hay estrategias que el docente tiene que hacer como para que cuando el niño comience con las vocales, etcétera, y tiene una serie de estrategias, como por ejemplo que le enseñan a la simbología de las letras, etcétera. ¿Podría ser un ejemplo de eso? Correcto, es un ejemplo porque está recibiendo ayuda de un adulto. Llámese maestro, llámese compañero, llámese hermano, primo, tío, abuelo, pero está recibiendo ayuda. De eso deben de tenerlo siempre en mente que pues un ejemplo es donde estamos potenciando en este momento esas habilidades que el niño aún no ha descubierto y conforme él empieza a asociar las diferentes palabras, va a empezar a construir su propio aprendizaje. Y es ahí donde estamos potencializando nosotros la zona de desarrollo próximo. No sé si hay más dudas. ¿No hay más dudas? Bueno, entonces vamos con las herramientas del pensamiento. Toda cultura posee sus propias herramientas técnicas y psicológicas que transmiten a los niños por medio de las interacciones sociales y a su vez las herramientas culturales que van moldeando la mente. Acá entra la parte de los números, las palabras y otros sistemas de símbolos que son ejemplos de herramientas psicológicas. Entonces empezamos a hablar de los sistemas lógicos, las normas, las convenciones sociales, los conceptos teóricos, los mapas, los elementos y hasta los dibujos. Entonces son parte de las herramientas que se utilizan para generar este tipo de conocimiento. También empezamos a hablar de la parte del lenguaje, que es la herramienta psicológica que más influye en el desarrollo cognitivo, y acá se distinguen tres etapas en el uso del lenguaje. Estamos hablando del habla social, el habla egocéntrica y el habla interna. En el habla social, el niño sirve de lenguaje fundamental para comunicarse. Acá fluye el pensamiento y el lenguaje y cumplen funciones independientes. En la egocéntrica, pues cuando comienza a usar el habla para regular su conducta y su pensamiento. Habla en voz alta consigo mismo cuando realiza alguna tarea. No se disfruten cuando de repente oyen niños que están escribiendo, pueden estar tarareando algo o pueden estar repitiendo en voz alta lo que están escribiendo. Entonces no intenta comunicarse con otros y habla de manera privada. La parte interna la emplea para dirigir su pensamiento y su conducta. Puede reflexionar sobre las soluciones de los problemas y las consecuencias de las acciones manipulando el lenguaje en su cabeza. Ahora bien, también el surgimiento del lenguaje, como se dijo anteriormente, representa un salto cualitativo en el psiquismo y origina tres grandes cambios. La primera, pues, está relacionada en el hecho de que permite entrar en contacto con objetos externos no presentes. Podría regresar la En la tercera, pues, diapositiva en la lámina anterior. permítame, ¿en cuál? En la del lenguaje. ¿Hola? Ya estuvo ya, muchas gracias. Ok. Bueno, empezamos con esta parte del habla. Estamos hablando que la tercera se refiere a las funciones de la transmisión. Acá hablamos ya de la asimilación de las informaciones y las experiencias acumuladas que va teniendo el niño en su proceso de historia, en su proceso de formación y cómo éste igualmente va interaccionando. Entonces es muy importante hablar de ello. También hablar un poco
de lo que Vygotsky consideraba que la adquisición del lenguaje se constituye el momento más significativo en el desarrollo cognitivo. El lenguaje pues representa un salto de calidad en las funciones superiores y eso comienza a servir como instrumento psicológico para la regulación del comportamiento. En este sentido, el lenguaje es el principal mediador en la formación y en el desarrollo de las funciones psicológicas superiores. No sé si hay dudas en cuanto a ello. ¿No hay dudas? Bueno, seguimos avanzando. En cuanto a la parte de la mediación, siempre estamos hablando de la zona de desarrollo próxima como actividad mediada. Acá, la actividad mediada, o sea, en sí la actividad, el hombre no se limita a responder a los estímulos, sino que actúa sobre ellos transformándolos. En los mediadores son los instrumentos que transforman la realidad en función y no adaptarse pasivamente a las condiciones ambientales. Entonces estamos hablando de diferentes elementos que de alguna manera pues van incidiendo en este proceso de formación. Por lo cual también dentro del material, ustedes, yo no sé si se recuerdan, que hablaba de una metáfora, aquí está, la metáfora del andamiaje, pues consiste en el apoyo temporal de los adultos maestros. Aquí viene la pregunta. El andamiaje consiste en el apoyo temporal de los adultos, maestros, padres, tutores, que proporcionan al pequeño con el objetivo de realizar una tarea hasta que el niño sea capaz de llevarla a cabo sin ayuda externa. ¿Se percatan dónde estaba la palabra que estaba generando la respuesta falsa? Ya se logran percatar de eso. Entonces, también... ¿Hola? Y anteriormente se refería al ejemplo que daban. Es que la pregunta que yo les hacía hace un momento, que yo les mencionaba, yo creo dígame. Yo creo que la palabra trampa era cuando decía a largo plazo. Ajá, ahí estaba la trampa. Entonces, ustedes, por eso yo les invito a que lean, a que estudien, analicen lo que está diciendo, porque muchas veces una palabra puede cambiar todo. Entonces acá lo que estaba de más era en un periodo a largo plazo. Ahí estaba la trampa. Así que, ojo, ya les estoy advirtiendo. Son varios los seguidores de la teoría sociocultural de Vygotsky, por ejemplo, Wundt, Brunner, Ross, que han sacado a colación la metáfora de los andamiajes para hacer referencia a este modo de aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de los andamiajes, pues ya sabemos que tienen que ver con esa parte donde estamos desarrollando todas esas potencialidades que cada uno tiene, que cada uno puede desarrollar, pero de alguna manera pues necesitamos ese apoyo, ese soporte que nos ayude a avanzar. Ahora bien, vámonos con la teoría de Brunner. ¿Quién se recuerda de qué hablábamos de Brunner? ¿De qué se recuerdan de Brunner? Del aprendizaje por descubrimiento. Ok, gracias. ¿Qué más recordamos de Brunner? En el aprendizaje significativo se dan todos los materiales a los niños para que ellos construyan su propio conocimiento. Ok, empezamos. Licenciada, dígame. Perdón, Brunner no es el precursor de las inteligencias múltiples. Brunner. No, ¿sabe? Ese es Garner. Es Gandalf. Brunner Disculpe. nos habla. No, tranquila, Celo. Recuerden que estamos estudiando, estamos repasando. El aprendizaje del que nos habla Brunner tiene que ver con esos elementos. Bueno, él habla de los seres humanos y otros organismos que adquieren información y conocimiento en cuanto al entorno. Estamos hablando de la teoría cognitiva de Brunner y que ha servido de alguna manera para promover los procesos de aprendizaje y el desarrollo desde la infancia
desde una perspectiva que pasa a ser constructivista. Para Brunner, pues él habla, o mejor dicho, hace contribuciones a la psicología cognitiva y las teorías del aprendizaje dentro del campo de la psicología educativa. Para Brunner, el constructivismo es un modelo pedagógico que nos dice que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino que es una construcción del ser realidad. Entonces acá hablamos del conocimiento real es aprendido por uno mismo. Y entonces hablamos de lo que nos decía el compañero, el enfoque o la teoría del aprendizaje por descubrimiento. Entonces acá el estudiante está descubriendo su proceso de formación, cómo este va a llegar a adquirir diferentes elementos. Cuando hablamos de la teoría del descubrimiento, aparece la parte de que el sistema de procesamiento de la información habla de la idea fundamental en el enfoque del aprendizaje visto por Brunner. Y entonces hablamos de acción, imágenes mentales y lenguaje, que son parte fundamental del proceso. Brunner fundamenta su teoría en el desarrollo y las relaciones entre los modelos y los trabajos de Jean Piaget. Pero existen algunas diferencias entre ellos. El material habla que Piaget se interesó principalmente en describir y explicar el desarrollo intelectual. También que le preocupaban las relaciones entre el desarrollo, la enseñanza y el aprendizaje. También argumentó que las teorías del desarrollo sirven de poco si no están vinculadas con la educación. Piaget hablaba que los estudiantes y los adolescentes solo pueden aprender hasta el límite marcado en cada periodo del desarrollo. Más sin embargo, Brunner, por su parte, está convencido que cualquier material puede ser enseñado a cualquier niño de cualquier edad en forma a la vez que ésta sea honesta y eficaz. Entonces, hay un tipo de, como le diría, un tipo de desbalance en cuanto a lo que Piaget decía, porque de alguna manera estaba limitando al estudiante. Pero para Brunner el desarrollo intelectual tiene una secuencia y hay características. Entre estas tenemos las generales, el principio, las diferentes capacidades que tiene el niño para asimilar los estímulos. El método del aprendizaje por descubrimiento nos habla que el maestro organiza la clase de manera que los estudiantes aprendan a través de su participación activa, que es lo que siempre les estamos mencionando, que deben de tener un rol más activo. Se señala que las primeras experiencias son importantes en cuanto al desarrollo. También acá había un ejemplo del aislamiento y la imaginación del cuidado y del amor. Durante los primeros años suelen ser causas de daños irreversibles. Me dice Sandra, Brunner, el conocimiento real es aprendido por uno mismo por descubrimiento. Así es. Entonces en eso se enfoca Brunner. Veamos. Cuando yo hablo de que el niño se forma conceptos y utiliza símbolos como lenguaje para comunicarse mejor, los conceptos se limitan a su experiencia personal inmediata. Posee nociones estrechas, a veces mágicas, de la causalidad y le es difícil clasificar los objetos hechos. ¿A qué etapa me estoy refiriendo según Jean Piaget? Veamos. Difícil. No, no es difícil. Me Tenemos perdí 4 en la etapas. pregunta. Porque como estaba hablando de Brune y de repente nos pregunté de ayer, a mí me desubicó. Ajá, es que en eso está el truco. Estamos como los niños aprendiéndose las tablas. Si se Sí, las digo en orden, me van a responder. Pero correcto. si se las empiezo a dar salteadas, ajá, ¿verdad que el disco se nos saltó? Ok. Veamos. No es rebuscadísima. Vaya. Acuérdense de las 4 etapas. La primera, la sensorimotriz. Ahí sabemos que el niño pues está de 0 a 2 años.
Pero acuérdense que está la etapa preoperacional. El niño se forma los conceptos. Recuerden eso, en la etapa preoperacional, ¿qué está haciendo el niño? Se está formando los conceptos y utiliza símbolos como lenguaje para comunicarse mejor. Pero ya en la etapa operacional, pues ya ahí entramos nosotros. Entonces acuérdense que la etapa operacional, ¿qué edades oscila? A ver quién se acuerda. ¿De 7 a cuántos años? De 7 a 12. Ah, ok. Entonces estamos, cuando esto es de 7 a 11 o de 7 a 12, estamos hablando de un estadio o una etapa preoperacional. Recuerden, en el operacional, pues ya entramos nosotros. A partir de los 12, 13, hacia la adultez, pues ya tenemos una etapa operacional porque ya manejamos las situaciones. Ya tenemos, hacemos actividades más abstractas. En cambio, en esta etapa pues se están formando algunas situaciones, algunos elementos cabal. Es una etapa preoperacional. Entonces, esa sería la respuesta, joven. Veamos, sigamos avanzando. Según Brunner, el desarrollo intelectual tiene una secuencia que tiene características generales al principio. El niño tiene capacidad para asimilar estímulos y datos que el ambiente le proporciona. Luego, cuando hay un mayor desarrollo, se produce una mayor independencia en sus acciones con respecto al medio, de tal manera que genera una independencia y que es gracias a la aparición del pensamiento. Perdón, me está fallando el Inter. El método del aprendizaje por descubrimiento, el maestro organiza la clase de manera que los estudiantes aprendan a través de su participación activa. Entonces es lo que estábamos mencionando. Dentro de estos procesos cognitivos tenemos tres fases o tres etapas. Tenemos la parte inactiva. Ok, tenemos la parte inactiva donde los estudiantes aprenden a concebir los objetos actuando sobre ellos. En la parte icónica consiste en representar cosas mediante una imagen o un esquema especial independientemente de la acción. En la parte simbólica consiste en representar una cosa mediante un símbolo arbitrario que en su forma no guarda relación con la cosa representada. Entonces podemos ver cómo se van dando este tipo de situaciones. Ok, vamos, avancemos. En la simbólica, licenciada, Dígame. en la simbólica podría decirse que cuando nosotros entendemos que un semáforo está en rojo no podemos pasar. Eso no guarda relación con la realidad, un color, pero sí sabemos qué significa. Exacto, y es el mayor ejemplo que podemos utilizar, el semáforo. Ok, Sandra. Sandra dice que si le ponemos el pollito del pollo campero será simbólico y nos pide pollito campero, dice. Pero fíjense que tiene razón en lo que nos dice. Muchas veces el simbolismo lo utiliza mucho la mercadotecnia. En Correcto, en este caso lo utiliza mucho la mercadotecnia y estamos hablando de la parte de la publicidad que muchos hacen. Entonces un logo para nosotros significa comida, hambre, las sodas igual, sed. Yo puedo que no tenga sed en el momento, pero empiezo a ver un anuncio de soda, entonces de alguna manera empiezo a tener una segregación y me da el deseo de tomar soda.
Ok, también hablamos de las condiciones del aprendizaje por descubrimiento. Acá hablamos de que se deben presentar para que se produzca un aprendizaje por descubrimiento. El ámbito en el que se dé. También debe contar con los conocimientos previos que son muy importantes. Las personas deben estar familiarizados con los procedimientos de observación. El último, los individuos deben percibir que la tarea tiene sentido y merece la pena. Entonces esto va a generar o va a incentivar de alguna manera a que el estudiante realice la tarea y se dé la parte del descubrimiento. Cuando hay una búsqueda de información, y esto me ayuda a mí a mejorar. Permítame, joven. Ok, perdón, tenía mucha interferencia. Bueno, cuando estamos hablando de la parte inactiva, se aprende haciendo cosas, actuando, imitando y manipulando objetos. Cuando lo hacemos de la manera icónica, implica el uso de las imágenes. Esto para dejarlo un poco más claro, lo simbólico hace uso de la palabra escrita y hablada. Entonces ahí podemos hacer la gran diferencia entre uno y otro. Entonces, hablamos también de formas de aprendizaje por descubrimiento. Acá aparece el descubrimiento inductivo. Este tipo de descubrimiento implica la colección y la ordenación de datos para llegar a una nueva categoría, que son muy importantes en el proceso del aprendizaje. También hablamos de la lección abierta de descubrimiento inductivo, hablamos de la lección estructural del descubrimiento inductivo. En cuanto a la lección abierta de descubrimiento inductivo, es aquella cuyo fin principal es proporcionar experiencias a los estudiantes en un proceso particular de búsqueda. Cuando hablamos de ese proceso estamos hablando de una categorización o clasificación que de alguna manera pues el profesor espera que el estudiante descubra. La elección se dirige a aprender cómo aprender, en el sentido de aprender a organizar los diferentes datos. En la parte de la elección estructurada de descubrimiento inductivo, acá se busca que los estudiantes adquieran un concepto determinado. El objetivo principal es la adquisición del contenido del tema a estudiar dentro del marco de referencia del enfoque por descubrimiento. Acá un ejemplo es de tipo de descubrimiento sería darles una cantidad de fotos a los estudiantes y pedirles que coloquen cada uno en un grupo. Esas fotos podrían incluir compradores en una tienda, un padre leyendo un cuento, estudiantes, un grupo de trabajadores en una clase. La discusión sobre la foto se referiría a las semejanzas y diferencias entre los diferentes grupos. Finalmente se desarrollarían los conceptos de grupos primarios y secundarios, y los cuales no estarían integrados. Entonces, pues con esa parte estaríamos abordando esta parte de la lección del descubrimiento deductivo. Pues sabemos que es un enfoque que debe ser deductivamente y se deben utilizar los materiales esenciales más abstractos que le van a permitir al estudiante pues el poder adquirir y mejorar diferentes situaciones en cuanto a la lección por descubrimiento y cómo cada uno va a adquirir este proceso. Entonces, acá ya lo vemos como un esquema, vemos cómo se va desarrollando, cómo se va llevando esta. Cuando hablamos de la lección simple de descubrimiento deductivo, estamos hablando de una técnica de instrucción que implica hacer diferentes preguntas que llevan al estudiante a formar
un pensamiento lógico que pueden dar lugar a un estudiante que corrija los enunciados incorrectos que de alguna manera se pueden hacer. En cuanto a la lección de descubrimiento semideductivo, acá estamos hablando que se pedirá a los estudiantes que hicieran una lista de 20 números enteros en las cuales ellos elegirán y se les pedirá que dividan cada número por 2. Entonces finalmente se les podría decir que vieran cuántos restos diferentes obtuvieron y así sucesivamente abordar los diferentes elementos. En cuanto a la lección de descubrimiento hipotético deductivo, estamos hablando que es aquella en la cual los estudiantes utilizan una forma deductiva de pensamiento. Entonces, esto implica hacer hipótesis respecto a las causas y las relaciones para predecir resultados. Ahora bien, vamos a entrar a una parte medular. Vamos a empezar a hablar de la neuropsicología, la organización y la estructura del cerebro. El sistema nervioso central está conformado por el cerebro y la médula espinal. Y es el mecanismo central del cuerpo para el control de la conducta voluntaria, por ejemplo, el pensamiento y el comportamiento. El sistema nervioso autónomo regula las actividades involuntarias con las que se involucra en la digestión, la respiración y la circulación de la sangre. Estos sistemas no son completamente independientes. Por ejemplo, las personas pueden aprender a controlar su frecuencia cardíaca, lo que significa que están manejando de manera voluntaria una actividad involuntaria. Las estructuras del cerebro. Tenemos el cerebro, la corteza cerebral, tenemos los dos hemisferios, tanto derecho como izquierdo. Veamos qué pregunta les puedo hacer ahorita en cuanto al cerebro. ¿Cuáles son los lóbulos cerebrales que tiene nuestro cerebro? Sí, se las voy a enviar. A ver, ¿cuáles son los 4 lóbulos cerebrales que nosotros tenemos? ¿Quién me dice? Ok, frontal, occipital, temporal, falta uno. Parietal, parece que el otro. Ok, gracias. Ahí están los 4 lóbulos. El temporal, occipital, el prefrontal. Espérenme, estoy viendo los mensajes. Y el parietal. Esos son los 4 lóbulos. Ahora bien, veamos. Esa fue la pregunta de parcial, pues la responderíamos bien. Veamos. Vamos avanzando. Vamos a ver, más adelante les hago otra pregunta. Acá está el lóbulo occipital, pues los lóbulos occipitales del cerebro participan principalmente en el procesamiento de la información visual. El lóbulo parietal está localizado en la parte superior del cerebro, son responsables del sentido del tacto y ayudan a determinar la posición del cuerpo y a integrar la formación visual. El lóbulo temporal está localizado en un costado del cerebro y son responsables del procesamiento de la información auditiva. El lóbulo frontal, como su nombre lo indica, los lóbulos frontales se localizan en la zona frontal del cerebro y conforman la parte más grande de la corteza. Sus principales funciones son el procesamiento de la información con respecto a la memoria, la planeación y la toma de decisiones. Ahora bien, veamos que el cerebro pues está dividido en cuanto a hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Cada uno maneja algún tipo de actividad que nosotros realizamos. En el hemisferio izquierdo tenemos el movimiento del lado derecho, tenemos la parte del agua, la parte del habla, los números de lógica, lenguaje, memoria y razonamiento, y entre otros. Pero también en el lado izquierdo tenemos el movimiento, el sentido musical, el sentido espacial, el sentido del arte, la intuición y sensorial
Y la parte imaginativa. Imagínense qué importantes son las diferentes funciones que procesa cada uno de los hemisferios del cerebro. Si esta fuera pregunta de parcial, ustedes deberán de responder en un cuadro mencionando la parte que realiza el cerebro, del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces estaríamos hablando de pensamientos, lógica, razonamiento, ciencias y matemáticas, la estructura y otras actividades. Entonces todas estas van a incidir en nuestros procesos de formación. Y pues igual acá aparecen otras, ¿verdad? Otras habilidades, otras funciones. Tenemos en el lado derecho la visión, la intuición, creatividad, que es muy importante. Entonces, si a ustedes esto les sale en pregunta de parcial, ustedes pueden poner este tipo de respuesta. La habilidad artística, creatividad, imaginación, intuición, control del lado derecho del cuerpo, razonamiento holístico, pero esto es en cuanto al lado derecho. En cuanto al lado izquierdo, pues aquí pueden visualizar los diferentes elementos que se les están presentando. Hay evidencia científica que sustenta que ambas posturas tienen diferentes partes y realizan diferentes funciones, pero las funciones pocas veces están, y si es que alguna vez lo están, completamente localizadas en una sola zona. Esto es verdad especialmente en las operaciones mentales complejas, que dependen de varias operaciones mentales básicas que ayudan a las funciones y que éstas pueden mejorar. El aprendizaje del lenguaje, pues estamos hablando de la interacción de múltiples estructuras cerebrales y las conexiones sinápticas que se están dando dentro de esta. Hablamos que también el lenguaje de los niños normales participa en diferentes áreas del cerebro, aunque la contribución del lado izquierdo suelen ser mayores que la del hemisferio derecho. Con el tiempo, el hemisferio izquierdo asume en gran medida las funciones del lenguaje, en particular, al parecer la habilidad para leer requiere el control del hemisferio izquierdo. Sin embargo, requieren más investigaciones para entender mejor el planeamiento y las diferentes funciones del cerebro. Como sabemos, constantemente pues, se está adquiriendo nueva información en cuanto a los procesos mentales a nivel cognitivo que nosotros tenemos. También es importante en jóvenes abordar la parte de los estados motivacionales. Desde la perspectiva de la neurociencia cognitiva, los estados motivacionales son conexiones nerviosas complejas que incluyen emociones cognitivas y conductuales. Los estados cambian con las condiciones. Si han pasado varias horas desde que comimos, es probable que nuestro estado sea de hambre. Si nos sentimos presionados por problemas, nuestro estado podría ser de preocupación. Y así sucesivamente se van dando diferentes elementos que de alguna manera pues en nuestro cerebro van a ocasionar tristeza, ira, dolor, miedo, amor, alegría, sueños, ilusiones y un montón de situaciones que se nos presentan. La emoción y la conducta planteada por la neurociencia es importante, pues tiene elementos que actúan de manera individual y no conducen al aprendizaje deseado. Entonces acá hablamos que los alumnos creen que quieren aprender y que están emocionalmente preparados para hacerlo y aprenderán muy poco si no realizan ciertas conductas. Entonces hay que ver que la emoción y la conducta van ligadas en el momento de la integración del conocimiento. Las emociones, como ocurre con la evidencia neurofisiológica de la motivación, no entendemos por completo cómo operan las emociones en el sistema nervioso central, pero sí existen varias teorías que tratan de explicar las emociones que tenemos cada uno de nosotros. Los aspectos educativos son muy relevantes porque pues van incidiendo de alguna manera en todo lo que es nuestra información. Los sentimientos, ¿creen ustedes que pueden ayudar a dirigir la atención, la cual es necesaria para aprender? Claro, sí. Esto, si es pregunta, ¿ustedes consideran que es cierto o es falso? Oigan bien, los sentimientos pueden ayudar a dirigir la atención, la cual es necesaria para aprender. ¿Falso o verdadero? ¿Segura?
Considero que sí, porque de acuerdo a mi estado de ánimo, así va a ser mi resultado en la educación. Ok, vuelvo y repito. Los sentimientos pueden ayudar a dirigir la atención, la cual es necesaria para aprender. Por acá me dice Sandra. Está viendo la tensión, ¿va? Tensión. Atención. ¿Están seguros que es verdadero? Ah, está bien lo que me dice Sandra. Emoción y conducta deben estar ligados. Escuchen la pregunta. ¿Los sentimientos pueden ayudar a dirigir la atención? A ver, oigan bien. ¿Los sentimientos pueden ayudar a dirigir la atención, la cual es necesaria para aprender? ¿De qué estamos hablando? ¿De emociones o sentimientos? A ver. Sandra dijo la palabra clave. Ahora díganme, ¿es verdadero o es falso? Sí, porque usted está hablando de sentimientos, pero lo que incluyen, como dice Sandra, es la emoción, son las emociones. Entonces, por el Ajá, hecho de que son sentimientos, esa era la trampa ahí, ¿va? entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Es falso Entonces o es verdadero? sería falso porque sería la emoción la que ayuda. A dirigir la atención, correcto. Entonces, debemos de tener cuidado. Por eso les digo, lean, lean, lean mucho y pues ahí van a ir descubriendo. Al momento no se vayan a dejar ir, porque asocio lo demás que dicen, no. Hay que tener cuidado. Entonces empezamos a hablar, jóvenes, de los aspectos educativos. A ver, Kevin me está diciendo, emoción es igual a atención, sentimiento es igual a atención. No, son dos aspectos diferentes. Las emociones son más duraderas y los sentimientos son más cortos. En las emociones yo puedo estar motivada, puedo sentirme, puedo generar empatía para adquirir un aprendizaje. Pero en la emoción es como una llamarada de tusa en el buen salvadoreño. Y decimos, bueno, tenemos tarea, vamos a hacerlo. ¿Qué hacemos? ¿Qué no sé qué, qué me cuento? Y empiezan a organizarse en el momento, pero ya cuando están haciendo la tarea, ¿qué pasó? El foco de atención cambió, pasa a ser otro. Entonces ahí deben de tener mucho cuidado en cuanto a emociones y sentimientos, que son dos aspectos muy diferentes. Uno es más duradero y el otro es más corto. El aprendizaje basado en problemas. Este es un método de aprendizaje efectivo el cual involucra a los estudiantes en el aprendizaje y ayuda a motivarlos. Entonces, si se les presenta un problema a ustedes, se vuelve un reto. Y si este se vuelve reto, lleva implícito la emoción, la adrenalina, no lleva implícito sentimientos. El sentimiento se ve implícito cuando obtenemos una buena nota o una mala nota. Si tengo una buena nota, mi sentimiento de alegría, euforia, aflorece, ¿verdad? Pero si es lo contrario, entonces me siento triste, me siento decaída y empiezo a tener otro tipo de reacciones al momento de una nota. Las simulaciones y los juegos de roles, pues las simulaciones, como la misma palabra lo dice, nos ofrecen muchos más beneficios y proporcionan el aprendizaje basado en problemas. Las simulaciones pueden realizarse por medio de computadores.
Por ejemplo, estamos hablando de las simulaciones pueden realizarse por medio de computadoras en la clase regular, la parte del ambiente, las máquinas virtuales, o sea, todo eso nos va a ayudar a nosotros pues a adquirir un mayor conocimiento. Entonces ahí empezamos a cambiar los roles, las simulaciones en cuanto a los papeles. Vaya, un ejemplo claro es cuando a ustedes les toca exponer. Hay un cambio de roles, son ustedes los que van a impartir un tema y es el docente el que va a estar al escuchar, al igual que otros compañeros que ustedes tengan. En cuanto a las discusiones activas, pues como la misma palabra lo dice, el estudiante está en un constructo, está construyendo su conocimiento porque está interactuando con la misma. En ese nivel hablamos de una participación cognitiva y emocional que conduce a un mayor aprendizaje. Además, al participar en discusiones, los estudiantes se exponen a nuevas ideas, las cuales pueden integrar en sus propias ideas. El cuerpo humano está estructurado y pues obtiene mayor información a través de la vista que por otros sentidos. Las exhibiciones visuales ayudan a fomentar la atención y el aprendizaje y acá se da más que todo la retención de este mismo conocimiento. Y empezamos a hablar pues ya más detalladamente de diferentes elementos que me van ayudando a mí al proceso de formación. También tenemos la atmósfera positiva y pues estamos abordando todos esos elementos. Acá es importante mencionar todas las teorías que nos van ayudando a nosotros a mejorar cada uno de estos aspectos. A ver, con estos jóvenes estaríamos abordando parte de la unidad 1. La dejaría hasta acá para que ustedes no se sientan saturados, abrumados con tanta información, que creo que es la que estaba menos reciente. La temática, pues yo considero que está más reciente y la hemos abordado, pues, el sábado anterior, o sea, está más fresca esa información. Pero igual, no sé si tienen dudas. No sé si tienen dudas, jóvenes. No, Por- claro, no. eso lo tocaría leer. Sí, pero he tratado de resumirles a grosso modo, ¿verdad? La información y que, o sea, yo sé que esta la vimos que hace 3, 4 sábados atrás, entonces es como la información que estaba menos reciente. Más sin embargo, pues La otra diapositiva las ha compartido. sí, se les puedo compartir esta, aunque de igual manera, esta es un resumen de todas las que están en plataformas, los La del PDFs. sábado. La del sábado se las hago llegar ahí a WhatsApp, pero creo que no están todos en WhatsApp. Creo que no están todos, pero de igual manera, pues si ustedes saben de algún compañero que no las tenga, pues se las hacemos llegar. Les envío en otro momento o mañana a primera hora les estaría enviando la presentación del sábado anterior y esta que sería de refuerzo. Y pues recuerden, si tienen dudas antes me pueden preguntar. No me vayan a estar preguntando en el mismo parcial porque no les puedo ayudar. Recuérdense que va a estar en línea. Por WhatsApp, por WhatsApp. Por WhatsApp. Bueno, pero recuerden que va a haber un tiempo. Entonces, de igual manera, yo voy a estar pendiente de ustedes. Yo voy a estar ahí pendiente y pues si existen algunas dudas, pues con gusto yo les voy a ayudar. No les voy a dar la respuesta, obvio, ¿verdad? Más que me deben mi café de esta noche, no es justo. No, no, no. Ay, sí. No, pero el encargado no entró, creo. No, Se fue a no. comprarlo y se perdió. Se perdió, se lo tomó en el camino. No, pero no hay problema. Yo les hago llegar las dos presentaciones e igual, pues prepárense y si en lo que va de la semana surgen dudas, no duden en escribirme que yo con gusto les respondo. ¿Estamos, jóvenes? De Bueno, pues acuerdo, licenciada. así Muchas estaríamos gracias. finalizando el repaso de este día. Muchas gracias. Buenas noches.
Un placer, jóvenes. Buenas noches. Buenas Y pues noches. pendientes ahí, a soñar como los angelitos. Sí, gracias igual. Gracias, jóvenes. Bendiciones, descansen. Y los que no, pues a cenar. Creo que algunos no han cenado y pues ya es noche, así que buen provecho a aquellos que van a tomar cafecito con pan ahorita. Y pues nos vemos y estamos pendientes ahí siempre en línea. Y ya el día sábado, pues tempranito para poder salir bien en nuestra primera prueba. Bastante difícil, ¿verdad? Bueno. Bueno, pues jóvenes, buenas noches, bendiciones.